Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con la doctora Inés Morén, destacada médica internista y clínica. Vamos a hacer un primer bloque para ver qué pasó y qué pasa con la gripe y la bronquiolitis. Inés, ¿vos te acordás que en la década del 40 se comenzó con la vacuna inactivada de la gripe? En el 2010, en Estados Unidos, la indicaron como una vacuna universal para aplicarla en todas las personas mayores de 6 meses en adelante. Y entonces, lo que sí sabemos es que tenemos una vacuna que es segura, inactivada, que la pueden recibir cualquier persona, tenga o no problemas médicos. Y entonces me gustaría que nos digas quiénes reciben la vacuna y qué pasó. Bueno, en Argentina no tenemos todavía una vacunación universal, pero sí está indicada a partir de los 6 meses de edad y hasta los 2 años recibir una dosis los bebés, los lactantes, en los adultos a partir de los 65 años de edad y en el rango entre los 2 años y 65 años aquellas personas que tengan enfermedades crónicas que puedan favorecer que la gripe los lleve a una internación, porque provoca fiebre muy elevada, como por ejemplo personas con diabetes, EPOC, enfermedades oncológicas, personas que tengan alguna enfermedad inmunológica para la cual usen muchos corticoides o usen medicamentos inmunosupresores, los trasplantados, personas con enfermedades que tal vez no sean tan relevantes en la cuestión de la vida diaria como una psoriasis, pero que también tienen un factor de inmunosupresión. Argentina también tiene el calendario puesto en las mujeres embarazadas. La mujer embarazada en cualquier trimestre del año de su embarazo puede vacunarse y debe vacunarse para gripe porque genera anticuerpos que recibe el bebé hasta que pueda recibir su primera dosis de vacuna antigripal a los 6 meses. ¿Vos te acordás en el 2009, cuando tuvimos la pandemia de la gripe que vino de México? Una de los hechos más importantes que aprendimos fue cómo la gripe afectaba a las mujeres embarazadas y a los obesos. Y desde entonces el Ministerio de Salud Pública la incorporó en las embarazadas, como tú dices, en cualquier momento del embarazo. Estuve los otros días hablando con Rosa Baumeister, que es la directora en el Instituto Malbrán, y le pregunté cómo andábamos de la gripe este año. Y me comentó que no hay demasiada gripe. Y vos sabés que es una sensación que uno tiene, que hay más pacientes en estos momentos con COVID que con gripe. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, nosotros lo que estamos viendo en la seguridad social, donde yo me desempeño, es que la presencia de adultos mayores con cuadros febriles o respiratorios es poca porque la gente se queda en su casa, como es la indicación. Entonces, al permanecer en sus domicilios, es más improbable el intercambio de adquirir la gripe. Lo que nosotros vemos son pacientes con síntomas respiratorios que por la norma se hace un hisopado cuando tienen alguno de los criterios y vemos una porción de pacientes detectables casi a la mitad de lo que son los pacientes no detectables. O sea, la presencia del virus COVID-19 está presente, el SARS-CoV-2 está presente. Vemos lo mismo que usted estaba contando, los pacientes que los vemos con un poco más de riesgo, que están internados o que se complican un poco más con neumonía, son generalmente pacientes de sexo masculino, que tienen sobrepeso u obesidad. Del hemisferio norte habíamos aprendido que los pacientes hipertensos eran los más vulnerables, sobre todo si eran hombres. En Argentina, por lo menos en el ámbito donde yo me desempeño, lo que vemos es que la obesidad es lo que está más asociado con complicación, y me refiero a complicación a mayor permanencia de estadía en salas de internación. Sí, en relación a la neumonía, es muy interesante tener presente que para la prevención de la neumonía, sobre todo en los adultos mayores, existe la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna que realmente da una protección
importante y que habitualmente se asocia después de los 2 meses o al año, a los 2 meses si son pacientes de riesgo, diabéticos, hemodializados, pacientes con EPOC, ellos a los 2 meses reciben la vacuna, la Neumo 23, la Neumovax 23, que por suerte nuevamente está en nuestro medio. Entonces, ese es un esquema. Y el otro esquema es que aquel que recibió la Prevenar 13 al año puede recibir la Neumo 23. Y ahí completa el esquema de neumonía. Exactamente. Ahí lo completa, no tiene que vacunarse más para neumonía. Exactamente. Salvo en los mayores de 65 años que recibieron una sola de estas vacunas, suelen necesitar una nueva dosis una sola vez más. Quiere decir que en estos momentos lo que tenemos presente es que la vacuna antigripal sigue siendo una herramienta útil, pero no proviene al COVID, no previene, no nos hace una prevención del COVID. El otro problema importante en esta época del año, ¿te acordás, Inés? Yo que he sido pediatra en mi juventud, era el problema de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección respiratoria habitualmente en los niños menores de 2 años que cuando tienen un poco de bronquitis suelen tener alguna dificultad respiratoria. Y en ese sentido hemos aprendido que lo importante en relación a la bronquiolitis es que el paciente pueda seguir tomando líquido, es decir, alimentándose y tomando líquido. Y esa es una situación muy importante, porque el paciente que no toma líquidos es el paciente que entra al hospital para que le den alguna posibilidad de darle oxígeno, que esté mejor hasta tanto pase la bronquiolitis. Sí, así es. El mismo aislamiento que está impuesto a la cuarentena hace que los lactantes menores de 2 años estén en sus hogares, sus papás también, y generalmente los hermanitos, que a veces estaban en jardín de infantes o en grados bajos, en la interacción que también hacían en el domicilio, generaban fuentes de contagio, que ahora al no haber actividad escolar, vemos francamente reducido el número de consultas por bronquiolitis en lactantes, así como de cuadros respiratorios en los niños de primaria. Sí, vos sabés que yo nunca me voy a olvidar que en Japón se recomendaba la vacunación a los niños en edad escolar y cuando se indicaba la vacunación a los niños en edad escolar se veía que la gripe era mucho menor en los adultos y eso realmente nos enseñó que los niños en edad escolar son los que llevan a la casa los virus. El virus de la gripe y el virus de la bronquiolitis. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿El virus sincicial respiratorio que da la bronquiolitis se puede dar en el adulto? Bueno, sí, se puede dar en el adulto, sobre todo la población vulnerable es la misma del mismo grupo que para gripe, mayores de 65 años. De hecho, hay líneas de trabajo en investigación justamente para detectar que a veces cuadros respiratorios en adultos mayores no están asociados a la influenza, sino al sincicial respiratorio. Pero sí, es un virus de los 2 extremos de la edad, ¿no? Sí, y la otra cosa que hemos aprendido, mi querida Inés, es que la vacuna frente al sincicial respiratorio, finalmente no pudo obtenerse una vacuna adecuada y no tenemos una vacuna ni para la bronquiolitis ni para el sincicial respiratorio del adulto. En resumen, lo que nosotros tenemos que tener presente que la gripe es una enfermedad importante que nos acompaña todos los años,
que en estos momentos, debido al COVID-19 y a las medidas de aislamiento que tenemos en relación a que no hay clases, ha disminuido muchísimo la gripe y la bronquiolitis. Sin embargo, no tenemos que dejar de vacunarnos. Así es. Y que en los adultos mayores la vacunación de la neumonía, el Prevenar 13 y la Neumo 23 son vacunas que realmente previenen una infección que en los adultos mayores pueden ser muy importantes. Así es, doctor. En resumen, para terminar, estamos en época de gripe, pero no tenemos tanta gripe. Y entonces, si usted tiene un cuadro viral respiratorio, tenga la consulta necesaria para descartar que no tenga un COVID. Sin dudas. Así me parece que es Sin duda, doctor. la síntesis que podemos hacer. Estuvimos conversando con la doctora Inés Morén y nos pareció importante hablar de una infección que es muy frecuente, que es la infección urinaria. Vamos a empezar por la mujer. Tú sabes, Inés, que aproximadamente 25% de las mujeres suelen tener episodios de infección urinaria. A mí me gustaría que nos contaras cuáles son los síntomas más frecuentes que la mujer presenta. Bueno, la infección urinaria en la mujer, los síntomas son ardor para orinar, sensación de tener que orinar permanentemente, sensación de que queda orina que no se puede evacuar, que los médicos le decimos tenesmo, eso, el ardor le decimos disuria. A veces puede haber orina que tiene un olor fuerte, a veces puede haber orina que esté teñida por sangre. Son síntomas realmente muy displacenteros para la mujer y en ese caso lo que hace la mujer generalmente consulta en un servicio de emergencias, en una guardia, y solemos hacer los médicos un examen físico, ver si tiene o no tiene fiebre. Generalmente las infecciones urinarias en la mujer son bajas, son de la vejiga y no dan fiebre. En ese caso le pedimos un sedimento de orina, que es un extendido de orina, y vemos qué cantidad de glóbulos blancos hay en la orina como para orientarnos si esto es un cuadro compatible con una infección urinaria. Si no tenemos acceso a hacer un sedimento de orina, estamos autorizados los médicos, si esa mujer no tuvo muchos eventos en el año, de empezar un tratamiento que se llama empírico, o sea, damos un antibiótico de corta duración, de 3 a 5 días, preguntándole a la paciente si es alérgica o no, por ejemplo, a las sulfas o a las quinolonas, y usamos un tratamiento que sabemos por la epidemiología de nuestra zona, de nuestro país, que antibiótico le sirve a las bacterias que más comúnmente están en la orina, que generalmente son bacterias como la Escherichia coli, la Klebsiella, que son bacterias de la materia fecal, porque la mujer se contamina muy fácil, la uretra y la vejiga, porque tiene una uretra corta, a diferencia del varón, que como tiene pene, tiene una uretra más larga, y a veces el uso, por ejemplo, la presencia de diarreas, una higiene genital no muy adecuada, a veces el uso del bidet también, las relaciones sexuales en las cuales no se orina después del coito, permiten que estas bacterias penetren en la vejiga y dan todo este tipo de síntomas. Hay un tema que me parece importante destacar, es la mujer hace un tratamiento corto, de 3 a 5 días. Habitualmente lo preferible es pedir un urocultivo y ver la sensibilidad. Y después están los antibióticos que se usan, como tú decías, empíricamente. ¿Cuáles son los más frecuentes? Y los más comunes son dentro de las quinolonas es la norfloxacina, la ciprofloxacina. Se puede usar dentro de las sulfas lo que llamamos el Bactrim forte, que se usa 2 veces por día durante 3 días. Se puede usar nitrofurantoína, que la duración es un poco más larga que 5 días. Y después tenemos que ver los médicos. A veces cuando nos hacen los antibiogramas de los urocultivos ponen muchos antibióticos, pero a veces tenemos que saber cuáles se concentran bien en la orina, porque a veces hay muchos que sirven, pero si la tomes cada 6 horas y se concentran poco en orina, preferimos no usarlos a esos. Sí, hay un tema que algunas veces hemos visto, que hay gérmenes que son muy resistentes y entonces tenemos antibióticos que
se dan por vía inyectable. Y en ese sentido, lo que hemos aprendido, que la micacina suele ser muy interesante y que hemos aprendido en los últimos años que los aminoglucósidos, la gentamicina o la micacina se puede dar una vez por día, que habitualmente, como tú decías, son 5 días de tratamiento. Y después están lo que me acuerdo un colega de Israel nos enseñó, es que para prevenir la recurrencia muchas veces es conveniente dejarle la furadantina o la nitrofurantoína 100 miligramos 3 veces por semana durante varios meses. Y entonces, durante esos meses que la paciente está sintomática, no hace falta hacer cultivos de orina y después si recae, otra vez sigue la misma serie. Hay un tema que hemos aprendido en Estados Unidos, que los estudios que se le deben realizar a la mujer son distintos a los varones y que en general no se hacen muchos estudios. Está la ecografía y la pielografía. ¿Cuándo la pedimos? Bueno, la ecografía, lo que usted decía, los tratamientos supresivos, que usted los nombraba, son cuando las mujeres tienen más de 3 infecciones en el año o realmente son muy incómodas. Ahí le estudiamos a la mujer, ahí pedimos una ecografía ginecológica transvaginal, una ecografía de la vejiga, de las vías urinarias, renal. La pilografía realmente la hacemos escasísimamente, porque es muy raro que cuando uno tiene una pielonefritis en una mujer es porque la infección no fue tratada a tiempo, digamos. No es porque la mujer tenga una complicación del árbol urinario. A veces la mujer tolera una infección urinaria baja y se transforma en una pielonefritis, pero es raro que sea por alguna cuestión anatómica que tenga esa mujer, ¿no? Lo que es interesante es que las mujeres que tienen infección urinaria baja pueden hacer una bacteriemia. Y ahí lo que es importante, cuando la paciente tiene fiebre, no se siente bien, es tomarle 2 hemocultivos para confirmar de que no haya hecho una infección urinaria alta y que en ese caso se suele indicar tratamientos parenterales. Ahí realmente los internamos a los pacientes en esas condiciones, ¿no? Sí, y en esas situaciones la micacina, la gentamicina son muy claras, y después está el ertapenem, que se da una vez por día. Lo interesante, y que después puede pasar intramuscular cuando se va de alta. Digamos, tenemos esa ventaja con el ertapenem. Lo interesante es que también tenemos que ver en el antibiograma, porque algunas veces hay gérmenes que son sensibles a la ceftriaxona. Y la ceftriaxona es un antibiótico que es muy noble, se da intramuscular y se puede dar inclusive una vez por día, máximo 2, y nunca más de 5 a 7 días. Así es, doctor. Tiene esa ventaja también, endovenoso e intramuscular. ¿Cuál es la indicación en la mujer de usar las cremas en la uretra? No sé, enséñeme usted, doctor. La crema de estrógenos. Bueno, eso generalmente en la mujer que está en la perimenopausia o menopáusica, en la cual hay una gran sequedad vaginal, y eso favorece la presencia de cistitis, de uretritis, y ahí se usan cremas con promestieno, que son precursores, digamos, para no usar hormonas, en las cuales la mejoría del trofismo vaginal, del trofismo del periné, evita que tengan infecciones. Una infección en la mujer que no podemos dejar de atender es la infección urinaria en la mujer embarazada. Una mujer embarazada con una infección urinaria requiere un urocultivo por mes negativo y asegurarnos que no tenga infección, porque favorece la presencia de partos prematuros, generalmente favorecidos por la presencia de una infección latente, ¿no? Ese es un tema muy importante y tenemos que destacar que hay antibióticos que hemos aprendido que se pueden utilizar sin mayores inconvenientes. Yo he leído la fomixina, que es la fofomicina. Esa es un antibiótico que se da una vez por semana o cada 10 días, y en la embarazada es muy bien tolerada. Y otros antibióticos que son muy bien tolerados son las nitrofurantoínas
o la furadantina. Después, en las cefalosporinas están la cefalexina, que también se puede utilizar sin mayores problemas. Tiene más problemas por la frecuencia, más que nada, pero no por otro tema. En el varón, lo que tenemos que tener presente es que una infección urinaria en el varón es una infección urinaria complicada. Siempre. Quiere decir que en el varón es muy conveniente que la evaluación la realice un médico clínico junto a un urólogo. Y el urólogo tiene que ver qué situación tiene el paciente que favorece la infección urinaria y que muchas veces, cuando son recurrentes, son prostatitis que muchas veces necesitan 3 a 4 semanas de tratamiento. En el varón, la infección urinaria, ¿cuántos días se trata? No menos de 10 días, entre 10 y 14 días, según el antibiótico que elijamos, y se controla cuando termina el tratamiento con un urocultivo de control y lo empezamos a estudiar ese paciente. Exactamente. Cuando el urólogo nos certifica que no hay mayores problemas y que por ahí es una prostatitis la causante de la recurrencia, de la persistencia de la infección, como tú decías, algunas veces le damos 10, 14 días y otras veces le damos inclusive hasta 4 semanas de tratamiento para poder controlar estas infecciones. Después viene el problema, Inés, de los pacientes sondados. ¿Qué se hace con un paciente que está sondado, que necesita una sonda urinaria, con el cambio de la sonda y el control de la infección? Bueno, la presencia de una sonda, que es un cuerpo extraño en la vejiga, genera una reacción inflamatoria en la vejiga que no quiere decir una infección. Lo que tenemos que establecer con el urólogo es la frecuencia de cambio de la sonda según el tipo de sonda. Lo que se suele hacer de buena práctica es cuando se hace el recambio de la sonda, que es entre la semana 4 y 6 de que tiene colocada la sonda el paciente, se toma una muestra de urocultivo con la sonda nueva que se coloca y eso se manda a analizar. No se están sacando muestras de la sonda que está colocada, sino con recambio de sonda se toma una muestra de urocultivo. Muy bien. Y además, nosotros sabemos que si un paciente sondado tiene una bacteriuria y está asintomático, realmente no la jerarquizamos y como tú bien decías, el urólogo habitualmente, mensualmente, cambia la sonda. Esa es una situación realmente muy importante de tener presente en los varones. Y por último está la infección urinaria recurrente en el paciente diabético. Bueno, el paciente diabético tiene bacteriuria sintomática y debemos tomar importancia cuando el paciente tiene síntomas urinarios o fiebre. En tal caso se toma una muestra de urocultivo y se trata el paciente. Pero no se tratan las bacteriurias sin síntomas, no se trata un resultado, sino un paciente con síntomas. Sí, es un tema muy interesante el que acabas de señalar. Las bacteriurias asintomáticas, ¿qué significa? Que el paciente que tiene bacterias en la orina sin mayores síntomas, nosotros hemos visto pacientes con inclusive Klebsiella, Pseudomonas, y que lo tenemos sin antibiótico mientras el paciente esté asintomático. Por eso me parece que es importante tener presente el concepto de bacteriuria asintomática, que hay que confirmarla por 2 muestras en todos los casos. Así es, doctor. En resumen, la infección urinaria es una infección frecuente, 25% de las mujeres lo tienen, no tienen mayores problemas y se tratan 3 a 5 días. En los varones, con el urólogo se trata de 10 a 14 días y en ese sentido es importantísimo la evaluación del urólogo junto al clínico.